Gracias, Tian. ¿Qué tal, Felipe? Gracias, Tian. ¿Hay Bien, ¿y dos tú? veces? Sí, voy a cambiarle el nombre a ese, la verdad. Incógnito. Tu otro yo. Sí, es que el... Paredes, ¿qué tal? Oye, te volví a tener que ir para la casa, Sebastián. Todos, pues. Montalbete, te tenés que pagar una escapadita hoy día. Sí, po. Igual ayer estuve. Ayer pude salir. Vamos a esperar un minutito que se vayan conectando. ¿De quién es la música? Yo, Eso es Daphne, ¿o no? no. Ah, Daphne, sí. Daphne. Sí. Yo creo que Felipe debería editar unos compilados. ¿Ah? No. Ayudantía Sessions. Sí. Volumen 4. Como Elevator Sessions. Claro. Como Classic Project. Sí. De Ayudantía Bueno. Project. Oye, nos falta Furo que se conecte. ¿Quién tiene la ¿Y, tarea? y Gonzalo? También, ¿no? Sí, pero Gonzalo viene de Mirón. Así que... Cristian, ¿cómo estáis? Bienvenido. Voy a cerrarla. Vamos a partir la sesión de hoy. Hoy día vamos a hacer una sesión más corta debido a lo extenuante que fue la sesión de ayer, en particular para nosotros, no sé si para ustedes. Y lo que vamos a hacer, les vamos a dar la tarea para la próxima semana. Les vamos a dar la tarea para la próxima semana, que en el fondo el proceso que vamos a hacer ahora de taller, en el fondo vamos a hacer el mismo recorrido que hicimos con el proyecto de la capilla, ¿no es cierto? Que era un proyecto sencillo. Ahora vamos a hacer ese mismo recorrido con este proyecto que es de una escala mayor, con mayor cantidad de elementos y un poco más, más complejo. En términos generales, yo diría que el examen estuvo bien en el sentido de la etapa que estamos partiendo. Y esperamos que la tarea que vamos a dar ahora, que es equivalente a las tareas 2 y 3 que hicimos al comienzo del taller, ayude a tener más o menos claro como lo que se quiere hacer al final. El énfasis de la tarea va a estar en tratar de articular, porque el proyecto, ¿no es cierto?, parte de esta cosa de Le Corbusier, ¿no es cierto?, de un espacio cerrado y un espacio abierto. Entonces, la capilla también, la capilla era un contrapunto entre un espacio interior y un espacio exterior.
Y en este caso, ¿no es cierto?, tenemos que lograr un cierto equilibrio entre un edificio que conforma un interior y los espacios aledaños a él, los vacíos. Entonces hay una idea de lleno y vacío que vamos a trabajar eh, en la tarea, por un lado reforzando el tema compositivo y el tema de la implantación y del terreno total, aparte del edificio, y por otra parte, abordando el tema de la secuencia que vimos en la tarea 3, de manera que estudien un poco cómo se van, se arma un recorrido o una ligazón de los distintos recintos Secuencia. del proyecto. Una secuencia, exactamente. En la segunda etapa vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proyectos que son los que tuvieron, los que estuvieron mejor en el examen, y vamos a hacer entre todos, ¿no es cierto?, sin hacer una sesión especial, vamos a revisarlo y vamos a hacer algunos comentarios de estos proyectos de manera que tengan una idea del resultado que se espera del trabajo que tienen que hacer. Partamos, Cristian, con la lectura de la tarea. Parte Necesito que Felipe me deje compartir. Lo acabo de bajar. Ahí sí. Ya, perfecto. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Ya. Tarea 8. Horror vacui. En su libro Física, Aristóteles introdujo el término horror vacui. En este argumentaba que el vacío sería un concepto inconsistente. Paralelamente, dentro del mismo libro y de manera casi paradójica, define el concepto de espacio como topos, donde éste alude a un lugar sin forma ni materia, el cual se encuentra en estrecha dependencia con los objetos que lo ocupan. Impensable como vacío. No sería hasta la noción de espacio absoluto, introducida por Newton, que recién el término vacío jugaría un rol indispensable en la configuración de la idea de cosmos planteada en Occidente. En el Timeo, Platón hace una definición de espacio asignándole el nombre de Cora, el cual definía como el espacio eterno e indestructible, abstracto, que provee de una posición a todo lo que existe. Introducción. Por medio de esta tarea pretendemos retomar temas y ejercicios aplicados a la primera parte del taller, ahora dentro de los matices del proyecto actual. Creemos que es necesario reforzar ciertas aristas que den consistencia al emplazamiento del proyecto, cosa que éste se acomode buscando que éste resulte una pieza imprescindible para su contexto. El concepto de Cora, definido por Platón, nos habla de un espacio que provee de una posición a las cosas. Lo inmaterial se equilibra ya sea por distintos factores con lo material. La obra de Chillida o la de Malevich, Chillida refiriéndose a la imagen que está arriba y Malevich la que está ahí a la derecha, no serían posibles si no existiese el lienzo. Y el lienzo no entendido como el lugar para dibujar, sino más bien como parte de la composición también. Dentro de los storyboards, el espacio entre viñetas recibe el nombre de Guter. Este término es entendido por la semiología, que es el estudio del lenguaje, como el momento en que el receptor le atribuye una relación a dos elementos no evidentemente relacionados. Gran parte de la sinapsis se produce en este momento. Entendiendo las diversas acepciones que se le atribuyen a los vacíos, nos interesa que este sea el tema del interés en esta tarea, por lo que retomaremos con énfasis el trabajo del contexto y el storyboard como método de representación. Encargo. Para esta tarea se busca que el alumno logre desarrollar una propuesta sólida de implantación en el terreno, por medio del diseño de este. Esto no refiere a que debe construirse la totalidad del terreno, sino más bien que debe tomar una postura en torno al terreno. Esto quiere decir que habrá proyectos que podrán abordar la totalidad del terreno, como otros que podrán abordarlo de manera mínima, pero definiendo qué es cómo se utiliza lo no construido. Se deberán definir sectores, dibujar pavimentos, rampas, escaleras y todos los recursos gráficos que faciliten su lectura. Esta noción de entendimiento del vacío queremos que también se aplique al teatro propiamente tal como edificio. Vale decir, regresar a las primeras tareas que se hicieron sobre la capilla. Para esto se hará un trabajo de achurar en negro sólido los muros y los recintos auxiliares, de manera similar a la representada en el plano de la casa de Alcoa de Aires Mateus. Como la planta que se ve ahí. Entrega.
La entrega es individual y se evaluará el día 20, miércoles 20, y la entrega consiste en el siguiente material: el modelo digital, lámina 1, A3 vertical, la planta del conjunto a escala, bueno, esto puede ser carta también, ahí veámoslo bien, Felipe, en representación, para que no sean tan pesadas las láminas. Planta del conjunto a escala adecuada, reforzando pavimentos y tramas, 1.750 a 1.500. A3 vertical, lámina 2, plantas interiores de espacios adyacentes de todos los niveles a escala adecuada. Lámina 3, corte longitudinal complementado por tramas de textura correspondiente a los tramos. Se mostraba un ejemplo. Esto quiere decir que es un corte que va desplegado con los distintos pavimentos que se van colocando en cada parte del corte. Lámina 4, perspectiva militar del conjunto, reforzando el diseño exterior y mostrando los puntos seleccionados para el storyboard. Es decir, que debe marcarse desde qué punto se hizo cada vista del storyboard. Lámina 5, el storyboard secuencial que dé cuenta de la totalidad del proyecto exterior. Bueno, está entre lámina 5 y lámina 6. Y técnica libre. Eso, y bueno, las consultas van a los ayudantes y se subirá el encargo a la página también. No sé si tienen alguna duda, quieren complementar algo los profesores, el resto del equipo. Sebastián, no estáis con micrófono. Perdón, ¿hay algún alumno que tenga alguna pregunta? Miren, les voy a hacer algunos comentarios sobre las ilustraciones que se escogieron para la tarea. Nos están preguntando cuántas vistas son en el storyboard. Deberían ser por lo menos 6. Pero está más o menos libre eso. Y por eso también se refiere si son una o dos láminas de storyboard. Como que se va a depender de la complejidad del proyecto. Cristian, ¿podría ir a la primera página de la tarea, por favor? Esa. Ya. Si se fijan acá, ¿no es cierto? En esta obra particular de Chillida, hay uno lo puede ver como hay un problema aquí de figura-fondo. Uno se puede imaginar lo blanco como un lleno, ¿no es cierto? Y el negro como fondo, o bien lo negro como figura y lo blanco como fondo. Y en este caso, ¿no es cierto?, hay una interconexión o una relación entre por un lado el espacio y por otro lado el dibujo. Son cuestiones que están como entrelazadas. En el proyecto que estamos haciendo nos interesa tanto el blanco, por decirlo así, como lo oscuro. Y hay dos maneras de abordarlo. Una es la que vemos aquí en Chillida, que de los referentes que hemos estado estudiando, el que aplica más esta manera de trabajar sería el proyecto de Sisa, por ejemplo, a través de los patios en los cuales el espacio vacío se va dentro de lo construido. Y la otra manera es la manera que usa, ándate a la segunda página, el ejemplo que pone, que está acá, ¿no es cierto?, de Malevich, en el fondo, es mucho más claro acá lo que es figura y lo que es fondo. Es más difícil imaginarse el blanco como figura. Acá es mucho más claro que hay dos figuras, que es el negro y el rojo, y el blanco es como más claramente un fondo. Y el tema está, ¿no es cierto?, en estos dos cuerpos, en la relación que se establece entre, por un lado, el cuadrado negro, el cuadrado rojo, y por otra parte el marco, ¿no es cierto?, que si uno lo ve como una planta, vendrían a ser los deslindes o los límites del terreno, que sería la otra manera de ver el proyecto. Y luego, una cuestión que pasa a la tercera figura, la de Cristian, porfa, la de esta casa de Aires Mateus, al que le interese, son dos arquitectos, entiendo, ¿no? No es uno, que son portugueses. Ellos han desarrollado un trabajo bien extenso con el tema, lo que se llama en arquitectura el poché, que el poché quiere decir bolsillo en francés, y
se refiere, ¿no es cierto?, a la técnica del espacio que quedaba entre medio de los paramentos verticales que definen un espacio, y que antiguamente se achuraba con una aguada, con una acuarela que podía ser negra, de tinta, o con distintos grados con distinta cantidad de agua, ir en tonos grises. Y en el fondo, en la arquitectura clásica, cuando uno tenía un recinto importante, había una serie de nichos o espacios auxiliares que a veces ocupaban, qué sé yo, los baños, escaleras secretas, o es típico en las películas antiguas que uno ve que Napoleón escapa por una puerta que se abre en un muro cualquiera, ¿no es cierto? Y esa técnica, que es propia como de la arquitectura residencial barroca y clásica, Aires Mateus la ha traído a la arquitectura contemporánea, y aquí se entiende como vacío. Ellos definen como vacío los espacios principales, y hay espacios que, aunque son espacios vacíos, se consideran como llenos. Lo más claro, ¿no es cierto?, es pensar en los closets, ¿no es cierto?, o en los lugares de almacenamiento, que para efectos de la arquitectura se aplican, ¿no es cierto?, se entienden como un espacio lleno. Y en este caso ellos avanzan un poco más y incluyen también algunos de los baños, siendo que otros baños, por ejemplo, como el que se ve, voy a rayar mejor, ese baño es considerado parte de lo oscuro, por decirlo, de lo lleno, de la masa. En cambio, este otro baño es considerado parte del vacío. Pero si se fijan en el fondo, esta composición en planta es muy parecida a lo que hace Chillida, en que hay un equilibrio, ¿no es cierto?, entre el espacio vacío, que es el blanco, y el espacio construido, que es el lleno. Entonces, de alguna manera, queremos que incluyan como negro, por decirlo así, de alguna manera, también, ¿no es cierto?, los espacios propiamente auxiliares, y dejen como espacio principal, ¿no es cierto?, los recintos principales del proyecto que estamos viendo. ¿Ah? Bien, yo creo que ahora podemos verlos. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Bien, yo creo que vamos a ver ahora entonces algunos proyectos, y yo creo que quiero que me ayuden los demás profesores, que son los proyectos que tuvieron mejores notas. No sé si lo vemos en tu computador. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. El enfoque entonces es mantener los mismos elementos principales entonces del teatro, como con el encargo 7 en este nuevo encargo, Sí, ¿cierto? No se le exactamente. suma ninguno. No, estamos desarrollando el mismo proyecto, y esta tarea en el fondo quiere avanzar sobre el proyecto. Igual tengo una duda. Sí. Tengo una duda sobre la lámina 2 de las plantas interiores. ¿Se Ya. refiere a que es como una sola planta que indique el programa interior? ¿O tengo que, por ejemplo, si muestro arriba la planta del teatro, abajo la planta, no sé, por mi cafetería, y como así? ¿O no entendí cómo va? No, es la planta del recinto, es la lámina 2, a ver, déjame. Plantas interiores y de espacios adyacentes de todos los niveles a escala adecuada. El ejemplo es como esta planta que aparece aquí de una casa. En el caso de ustedes, ¿no es cierto?, yo voy a tener, qué sé yo, el escenario, voy a tener la platea, pero también interesa, se me dibujó, ¿no? Ahí. Por ejemplo, yo podría dejar como lleno los espacios auxiliares del escenario, pero interesa también, por ejemplo, esto podría ser una barra de espacios auxiliares. Interesa también, qué sé yo, que si yo tengo acá un atrio y acá tengo un anfiteatro exterior, bueno, lo que habría que pintar, discúlpenme que habría que pintar eso, ¿se entiende? No sé cómo pintar en... Ya, Me sí. quedo como de niño chico. Mira, es prácticamente lo que tiene más relación como con el cuerpo del proyecto. Es como decir, casi como si tú ahora estás sentado en el computador, él tendría que ser el computador, pero no necesariamente la mesa o la pieza donde estáis, ¿cachai? En cambio, la otra planta tiene que ver más como con un diseño tradicional, la primera que se pone.
esta es como más o menos lo que se relaciona como íntegramente con lo que estoy diseñando. Si tenéis, ponte tú, te invento un ventanal, como ese ventanal está en parte del interior como del exterior, ¿cachai? Entonces, como incluirlo dentro de la planta, como lo que está mostrando dentro del espacio, un patio interior, etc. Va un poco a criterio de cada uno de ustedes. El objetivo final de la tarea es que estudien tanto el interior del teatro como los espacios que lo rodean. Ese es un poco el sentido y el terreno en que se emplaza. ¿Ah? Mira, como proyecto similar podrían buscar el proyecto de Baisas del MBA, lo pueden buscar como patio, ¿cómo se llama? Patio de casa UC, el proyecto, pero si ponen MBA Baisas del Río, ese proyecto de por sí lo que tiene es que el proyecto construye una plaza, y la plaza es tan parte del proyecto como el edificio mismo. O sea, el proyecto sin la plaza no sería el edificio que es. ¿Lo podéis mostrar, Cristian? Yo creo que sería bueno que de repente lo muestre. Sí, ya. Voy a buscarlo al tiro. Espera un poquito. Estoy buscando. Lo tenía acá. Es este proyecto, ponte tú, esto es una planta que se hizo para el proyecto. No sé si se está compartiendo pantalla. No. Que creo que Felipe me dejó de compartir. Sí, y Cristóbal empezó a compartir. ¿Puedes volver? Porfa. Déjame volver a Zoom, que me había salido. Ya. Aquí en... Espera un poquito. Este proyecto, esto es Casa Central. Aquí tienen la Alameda. Y la gracia de este proyecto, que primero lo que hace es que reconoce todos los patios que hay dentro del el patio de Casa Central, los patios que son de la UC. Después está el puente que pasa por arriba de la calle Lira. Y el proyecto se define como esto. el escritorio. ¿Se ve el escritorio? Sí. A ver. Yo estoy viendo el cambio. Sí. Sí, yo también estaba viendo el... ¿Ahí ven todo? Está cargando. Ahí está. Ahí está. Ya. En este proyecto, si se fijan, este es el plan como maestro de Casa Central, pero lo que hace es que muestra el proyecto como incluido totalmente dentro de una red de patios. Como Casa Central es una suerte de patios que se van organizando, y este proyecto lo primero que hace es mostrar el patio, que es esto. En verdad el edificio es esto. Y entonces como que el edificio dice que sin esto, el edificio no sería un proyecto. O sea, no sería el proyecto propiamente tal. Ahora les voy a mostrar una imagen del proyecto. Hoy se lo imaginan un poquito, pero yo creo que todos lo han visto. Es típico. ¿Pueden ver ahí el... ¿Se alcanza a ver? Estoy desfasado, Cristian. Entonces... Ahí está. Ahí cargó el Google. Este edificio que está acá cerca de Casa Central, yo creo que todos lo han visto. Que prácticamente es un edificio que se compone por la plaza que arma alrededor. De hecho, el edificio es la calle, se cierra, pero se aparece la plaza. Un poco eso, como al final, si uno dibuja la primera planta de este edificio, no va a ser la planta del edificio propiamente tal, sino que es con la plaza, sino... De hecho, cuando Baisas y Del Río empiezan a escribir este proyecto, no hablan nunca del edificio, hablan de la plaza. Ya, pues. Entonces, no sé si... comparte Cristóbal ahora para que veamos los trabajos. Sí. Por favor. Hay que dejar de compartir. Sí. Ya. ¿Se ve o no? Sí. Sí.
Este es el de Emerson. Emerson. Mira, una cosa que es bien buena de este proyecto y que me gustaría destacar es que hubo en general un problema, yo diría metodológico, en el sentido que nosotros les dimos unos referentes para que ustedes estudiaran, y la idea de esos referentes era de alguna manera poder cotejar los tamaños, las medidas o algunas cuestiones de funcionamiento que a veces uno lo trancan en el proyecto. A veces uno no sabe cuánto mide un escenario, cuánto mide la boca del escenario, cuánto mide una butaca o cuánto mide una escalera, o cuál debería ser el ancho de una escalera. Para evitar eso, nosotros les dimos una serie de proyectos que la idea es que esos aspectos de funcionales de un teatro los puedan abordar. Y en este caso, pero muchos de ustedes tomaron el referente como, de alguna manera, el tema del proyecto a desarrollar. En cambio, en este caso, si se fijan, yo no estoy seguro, completamente seguro, que venga del proyecto de la capilla. No sé si alguno de los profesores o el mismo Emerson me lo puede corroborar. Pero de alguna manera, esta organización en diagonal, ¿no es cierto? Al organizar el escenario, la platea, esta parte exterior, en diagonal, ¿no es cierto? Es una cuestión que es propia de este proyecto y que no viene, de alguna manera, tomada de otro proyecto, sino que el proyecto tiene su propia autonomía y sus propios temas. Y esa cuestión me parece que es interesante. Para este tipo de teatro, y contradiciendo lo que les acabo de decir de los referentes, yo creo que Emerson le convendría estudiar, hay un teatro muy, muy famoso que fue el National Theatre de Londres, de Denis Lasdun, que es un arquitecto de los años 60 de Inglaterra, en la orilla del Támesis, que organiza, ¿no es cierto?, un teatro, en el fondo, organizado en un recinto rectangular, ¿no es cierto?, organizado, en el fondo, con un escenario en una esquina, que lo que da es una experiencia teatral que es bien distinta, que es más parecida a la del anfiteatro. En vez de tener el teatro, ¿no es cierto?, con el escenario como una tele y la cuarta pared teórica, ¿no es cierto?, como una pantalla, y separado, ¿no es cierto?, una separación entre público y actores, en este escenario, en cambio, los actores de alguna manera participan de una manera más directa del espectáculo. Porque este tipo de teatro, que es el típico teatro de ópera, como el teatro municipal de Santiago, la ópera transformó el teatro, por ejemplo, en una especie de artefacto, en que al final el marco del escenario terminaba siendo una especie de pantalla. Pero la experiencia del cine, ¿no es cierto?, la experiencia del cine, que en el fondo reproduce esto, puso en crisis esta idea de escenario, al tratar, en el fondo, en el teatro, de que sea una experiencia distinta. Porque en la ópera, por ejemplo, se trata de que cada espectador tenga, de alguna manera, la experiencia lo más similar posible. En cambio, en un escenario así, el tema, la experiencia de cada espectador es completamente distinta a la del otro. O sea, lo que yo veo desde acá es completamente distinto a lo que yo veo desde acá. Entonces yo creo que Emerson debería revisar ese proyecto, que lo anote por ahí, de Denis Lasdun, para darle al interior, ¿no es cierto? Yo creo que el interior merece una atención mejor. Otras cosas que a mí me parecen buenas son la relación un poco con el terreno, que de alguna manera esta sucesión de terrazas en el terreno tiene un contrapunto con la ladera del cerro. En el fondo hay una parte construida y una parte no construida, o en que se deja el terreno natural, y hay un equilibrio entre terrazas duras y ortogonales con espacios en pendiente. Y esa cuestión también es una cosa que se puede desarrollar a futuro. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de los profesores.
Creo que también hay que destacar la gráfica de Emerson. Creo que también funciona. Empezó a pensar también en la relación del contexto y su proyecto. Hay una coincidencia entre la planta de contexto con las imágenes. También habla mucho del proyecto en las mismas imágenes interiores, por ejemplo, que siempre está marcando esa diagonal en base al escenario y desde donde uno entra. Como que la manera de representar dice mucho también del proyecto, que yo creo que es importante. Una cosa que este proyecto está en deuda y que tiene que revisar, eso sí, es la relación con lo que nosotros pedíamos de un escenario exterior, que en este caso, no sé si Emerson mismo nos puede responder, yo no sé si están acá como pensado como anfiteatro o simplemente esta plataforma es la que va a ser de espectáculo y va a estar separada del escenario principal. Aquí estoy. Lo que había propuesto de que la parte trasera de lo que es el escenario era como el patio interior de lo que es el backstage y el vestuario en sí. Y la parte para hacer un espectáculo exterior, ¿dónde estaría en tu Pero proyecto? en las terrazas de... De adelante. Claro, sí. Ya, que no tendrían relación con el escenario. De momento no. Ya. Bueno, eso es algo que tienes que revisar, porque uno podría, a ver, parte del encargo era que el escenario estuviese relacionado con un anfiteatro exterior. Tú podrías no aceptar esa premisa y optar por otra, pero es una cuestión que tienes que decidir tú. ¿Ah? De alguna manera se pueden relacionar a través del foyer o tú consideras que es innecesario hacer hacerlo igual que lo que hace Le Corbusier en la Caja de los Milagros. Es válido también, pero tienes que trabajarlo. ¿Ah? Okay. Cualquiera sea la decisión que tomes, porque también podrías darle una vuelta y ver si se puede vincular el escenario con el exterior. Pero verlo tú, eso es algo que vas a tener que resolver tú. Sí, sí. Muchas gracias. Bien, veamos el siguiente. Felipe, este lo viste tú, ¿no? Lucas Maino. Felipe Antonio, López perdón. está por Lucas ahí. Maino es el ex profesor del Antonio Maino. Se me perdió Felipe. Sí. Ah, se fue. Está vacía la pieza de Felipe. Bien. En este caso, parece, también hay un tema parece bien resuelta la pieza propiamente de teatro en un volumen bastante contenido y que conforma una unidad entre el exterior, el anfiteatro exterior, el escenario, cumple exactamente con lo que se pidió en el encargo. ¿Ah? Y está bien resuelto. Luego está súper claro cómo se deja por una parte el terreno como el manto libre de la pendiente, ¿no es cierto? Y el proyecto se inserta como un volumen completamente separado de esto. La única cuestión que yo creo que hay que estudiar, bueno, hay varias cosas que estudiar, pero una cosa que yo prestaría atención es, falta acá una planta de emplazamiento, pero el emplazamiento todavía no llega a un cierto equilibrio. Creo que el emplazamiento hay que estudiarlo de mejor manera, no haciendo cambios radicales, sino simplemente estudiando bien la posición en que se pone esta pieza que conforma teatro y escenario exterior, la vereda, esta vereda externa, ¿no es cierto?, que es el pasillo, que yo creo que debería estar en un ángulo más diagonal, y bueno, y los bordes del terreno. ¿Ah? Creo que como idea está bien. Por ejemplo, no sé si es buena esta escalinata que se arma aquí para subir, aquí en diagonal. Esta parte hay que estudiarla. Realmente podría buscarse una parte en que sea muy suave el acople con la pendiente del terreno. O entrar por una esquina y dejar que sea un talud. No sé si esa es, por ejemplo, la mejor solución, porque en realidad lo bonito que tiene este proyecto es que de alguna manera es como una excavación en el terreno libre. O sea, con un rectángulo grande a un lado y un rectángulo muy alargado al otro, que es esta vereda.
¿ah? Ese tipo de composición parece muy clara. Les estaba preguntando, Felipe, que tuviste este proyecto, ¿qué otro Sí. comentario te gustaría agregar? La verdad dijiste la gran parte. Sí habíamos destacado bastante el tema de que se parecía bastante al referente, haciendo un poco contraparte de lo que hiciste al inicio, y lo que corregimos bastante fue la implantación del proyecto en el lugar. No unitariamente funcionaba, pero cuando lo veíamos en el lugar estaba como muy sobrepuesto. Habíamos visto, o ya sea, o resolver con una serie de recorridos externos, ya sea con este pasillo, o lo que tú estás mencionando de mover un poco intencionalmente el proyecto de tal manera que la plaza exterior ya no sea como una copia, sino ya sea una parte como integrada al terreno, propiamente tal. Bueno, mención Pero, aparte es la calidad del dibujo y la calidad de las imágenes, que todas conforman, ¿no es cierto?, una entrega bastante unitaria y bastante bien armada. Bien, no sé si Lucas quiere hacer algún comentario, ¿tiene alguna pregunta? Antonio, que me equivoqué yo, Antonio. Lucas. Antonio. No, nada, estoy bien con la corrección. Muchas gracias. Perfecto. Bien, sigamos, Cristóbal. Bien, ¿quién de los profesores vio este? Yo. Coméntalo, Bueno, por favor, Cristian. Este proyecto rescataba un par de cosas del referente y como que lo hacía un poco propia en relación de que tomaba como cosas del Ubicán, como el tema de cómo trabajar la sala interior, pero lo bonito es que lo trabajaba de una manera distinta, como abriéndose un poco hacia el contexto. Obviamente hay que faltar tu trabajo ahí todavía en términos de, para poder como depurar esa idea bien y ir limpiando un poquito más el proyecto, pero dentro de sí como que los espacios estaban bien medidos, como era interesante las relaciones que generaba de poder subir a la terraza de arriba, a la parte de atrás, y poder abrirse a la vista. Obviamente hay cosas que trabajar, como el trabajo en la implantación exterior, eh, y obviamente también como empezar a ajustar la volumetría para que empiece a calzar mejor y todas las cosas, pero un poco dentro de cómo funciona el proyecto, era bastante interesante. Yo destacaría en este proyecto el trabajo de las terrazas exteriores, que también hace un truco que es similar al del proyecto anterior. En realidad, todos estos proyectos, en el fondo, que hay un contrapunto entre los espacios que son orgánicos, en que un poco es la duna la que prevalece, y otros espacios, ¿no es cierto?, en que son terrazas ortogonales construidas. Creo que acá hay una oportunidad en tomarse el espacio entre los dos centros culturales y convertir un poco este proyecto en una ampliación, o al revés, convertir el centro cultural existente en un apéndice de este teatro. Creo que se pueden reunir. En internet están los planos de este proyecto, ¿eh? Así que los pueden buscar. Con cierta astucia uno logra llegar a estos planos porque fue una licitación pública. Y yo creo que sería bueno, acá hay un patio inglés que se podría resolver, pero creo que acá podría tener el proyecto esta cara, una cara muy urbana, muy construida, y por el otro lado una calle, un lado mucho más orgánico y paisajístico hacia el otro sector. Creo que una pieza que es importante resolver en este caso y que no está bien resuelta, pero que hay que darle, es las graderías exteriores. Creo que todavía están muy esquemáticas, y esta apertura, yo creo que hay una contradicción entre que se quiere dejar toda la vista, ¿no es cierto?, del proyecto, y por otra parte la necesidad de poner gradería. Entonces aquí hay una cuestión que hay que ajustar. Hay que estudiar bien los tamaños. Me da la impresión que los tamaños de esta gradería en la plataforma es muy ancha. Yo creo que es mucho más estrecha. Para eso apóyense en los referentes. Y creo que hay ciertas cosas poéticas que son interesantes. Por ejemplo, en esta imagen en particular, la vista hacia el exterior, ¿no es cierto? Uno podría perfectamente que aparezca el mar, que aparezca el solcito, la puesta del sol, que aparezcan las torres. ¿Ah? Esta imagen puede ser una imagen muy interesante como de alguna manera como fundamento del proyecto, en entender el escenario como una especie de ventana urbana, que es un tema que hay varios proyectos que toman esta idea. En particular hay uno de Schinkel, el arquitecto del siglo XIX alemán. Anótenlo por ahí,
Emilia, tiene un proyecto de teatro en que hay una imagen en que desde el fondo del teatro se ve la ciudad. Creo que por ahí puede haber una cierta relación. No sé si la autora quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta. No, la verdad me quedó muy claro. Gracias. Qué bueno. Bien, sigamos, Cristóbal. Este lo vi yo. Bien, en este proyecto también se apreció la claridad de la volumetría, y lo que se veía como una posibilidad muy buena del terreno era, en el fondo, la generación de una circulación en torno al núcleo central duro del teatro y la platea, ¿no es cierto? Este proyecto plantea una especie de anillo de circulación acá, que permite vistas en todas las direcciones. Entonces, de alguna manera, convierte el artefacto del teatro en un mirador. En particular, ¿no es cierto? Acá veíamos que tenía la posibilidad de tener vistas hacia el norte, que son las vistas más abiertas que hay desde el sitio, y vistas hacia el poniente, que es donde están las torres y la puesta de sol. Hay un tema que lo discutimos en el total, que en el fondo estos triángulos que aparecen aquí podrían formalizarse de una mejor manera. Hay que estudiar bien exactamente la posición de este artefacto en el total, destacando estas especies de cuñas que hay metidas en la parte de arriba y la parte de abajo. Lo que quedaba pendiente en este proyecto es la relación del escenario, ¿no es cierto?, con un espacio exterior de anfiteatro, que en este caso lo veíamos como la posibilidad de que esta circulación fuese más elevada y que de alguna manera el escenario se comunicara por debajo con un espacio exterior que en este caso está un poco disminuido y estaba mirando hacia el lado opuesto. Esa es una de las cosas que está en deuda en este proyecto y que habría que resolver. No sé si ¿este de quién es? De Martina. Si Martina tiene algún comentario o algún profesor quiere agregar algo. Es que no puedo, mamá. ¿Cómo puedo poner tanto esfuerzo en un proyecto? Me sacó un 4.8, me estáis molestando. ¿Pero estáis segura? Le mandé todo. Estamos escuchando a alguien que no deberíamos estar escuchando. Yo quiero agregar que un proyecto que al final como que logra hacerse como más sintético, como dentro de la volumetría general, que yo creo que es igual interesante. Empieza a proponer un poco, como completa un poco la geometría, agarra la parte del escenario, no sé qué será ese espacio, o puede ser un espacio de trabajar a futuro, pero creo que igual es como que está pensando en algo y tiene como una idea detrás de poder componer con estos elementos del teatro. También las imágenes creo que están bien hechas. La primera, la que se ve arriba a la derecha, tiene algo a lado de Mies, como empezar a elegir las texturas. Es más bien un collage, más que como un render, una imagen. Yo creo que también funciona como para poder representar de esa manera. Para que vayan viendo los demás. Bien, veamos el siguiente. Ya, pues. Espérenme que no me dejó. Este lo vi yo. Coméntalo, Cristóbal, por favor. Que el de Tomás Robert. Creo que nosotros, de hecho, justo comentamos en la corrección el interés que tiene, como que es muy atingente a la próxima tarea, que tiene que ver como con la composición y disposición de los elementos en el terreno. Entonces, al final acá también uno puede empezar a ver, ver cómo se han hablamos de que realmente se podía apropiar de este elemento y empezar a armar una secuencia de construcciones que fueran como armando la diagonal, y uno de repente podría
trabajar esto de una forma y esto otro de otra. Entonces empezar a pensar como, de nuevo, el tema de figura y fondo, y hablamos también de chillida. Creo que funciona como estos elementos individuales que van armando una diagonal y van construyendo ciertos espacios distintos. También era interesante cómo dispuso el escenario en una esquina, porque acá su referente era la Caja de los Milagros, entonces tenía que ver como con el anfiteatro hacia afuera, que tenía esta vista. Lo que sí quedamos en que debería mejorar era el tema de cómo diseñar orgánicamente todo lo que no fuera construido, y ahí vimos la manera de que podría hacerlo como al estilo de Burle Marx cuando trabaja para el Parque de la Escultura, o sea, para el Museo de las Esculturas con Méndez de Rocha, que trabaja Méndez de Rocha un proyecto hiper ortogonal, con Burle Marx algo mucho más sinuoso y con más curva. Lo que yo diría aquí que está haciendo, ¿de quién es? De Tomás. De Tomás. Lo que es como un maestro del disfraz, Tomás, porque en el fondo se agarra de un elemento de un lado y de otro elemento del otro, de alguna manera haciendo que su proyecto se asimile al contexto y prevalezca, por decirlo así, este terreno en pendiente, la duna. ¿Ah? Entonces, esa intervención me parece que es bastante astuta. De alguna manera crea un espacio entre estos dos edificios y articula ese espacio. Y de alguna manera el proyecto, estas piezas separadas permiten dejar pasar la vista y crear una apertura acá, o hacer que esta apertura siga existiendo, que es una de las cosas, yo creo, que se pierde y que uno lamenta en esta zona, ¿no es cierto? En esta zona de dunas y de espacios abiertos, cuando se empieza a urbanizar, ¿no es cierto? Esta condición de lomas o dunas se pierde, y este proyecto de alguna manera lo preserva. Así que esa estrategia me parece que es muy aceptada. Lo otro que es interesante es que trabaja, casi ninguno de los proyectos del curso ha tomado la idea de una sala muy larga, y este proyecto trabaja esa idea de un auditorio en el fondo muy alargado, con el escenario en uno de los extremos. Y esa es una proporción que, bueno, es interesante verla en el contexto de todos los proyectos que hay en el taller. Lo otro que encuentro que es bonito y que es una primera aproximación como material, pensar como que existe un zócalo y algo que se construye más en hormigón, que es más duro, y otra parte que es más liviana, que tiene que ver con la madera, con la acústica, etcétera, con la modulación, que dan cuenta en las imágenes. Yo creo que igual, o sea, este proyecto tiene un poco de lo que estamos pidiendo en la tarea que viene ahora, también de tomar alguna postura en torno al terreno. Lo que decía Sebastián es bien claro, y aparte de tratar de congeniar con el contexto, genera una plaza, no sé si muy grande, pero por lo menos es un espacio público en torno a la calle, que creo que es interesante, como que tiene como varios aciertos dentro de su disposición. Adelante, Cristóbal. Y el último, Gonzalo, ¿no? Sí, este lo vimos nosotros. Si puedes, Cristóbal, ¿te podía acercar un poco o aumentar la axonométrica? ¿Cuál? Esta... Sí, esa, está perfecto. Que no sé qué se me queda. Bueno, es la propuesta de Paloma Arenas, y encontramos que tenía sobre todo encontramos que tenía como un planteamiento claro, un proyecto bastante comprimido, por decirlo de alguna manera, que presenta como una buena relación con el terreno, tanto en su escala como en su posición. Y el proyecto finalmente, lo que es interesante es que se toma de la pendiente del terreno
Estoy exagerando, pero se toma de la pendiente del terreno para generar una plataforma superior, una plataforma inferior, se baja siguiendo la pendiente del terreno y se le monta una caja, que finalmente el teatro, como este elemento suspendido, geométrico, sobre la pendiente del terreno, y encontramos que como idea de partida, o como idea de fuerza, es muy potente. Te podría mostrar el resto de la lámina, por favor, Cristóbal. Eso, que creo que la imagen a mano derecha, inferior, como que muestra bien también eso que está buscando. Creo que es como bien sugerente las vistas. Creo que es un proyecto que tiene hartas posibilidades. El corte de abajo creo que también muestra bien lo que es, lo que se está tratando de... A mí sobre el corte me gustaría mencionar una cosa que yo creo que en este caso Paloma quiere que suceda, pero que no está sucediendo, pero que yo creo que se puede lograr que suceda, y es que en el fondo las graderías exteriores sean una continuación de las graderías interiores, pero actualmente tienen un ángulo que de alguna manera lo impide, y para eso yo creo que habría que recurrir como corte a la curva, ¿cómo se llama?, de isóptica. En el fondo, en los teatros o en los cines muy grandes o en los estadios, uno se dibuja una línea que permite que cada espectador, por sobre la cabeza del espectador de la fila de siguiente o la subsiguiente, pueda ver bien el escenario. Y eso da una curva, que es una curva como de esta manera, en el fondo estando el escenario acá. De manera que al principio, si acá yo tengo un ejecutante, ¿no es cierto?, los primeros asientos pueden estar bastante planos, pero luego estos asientos hay que empezar a levantarlos para que uno puedan tener vista, porque si yo mantengo así la línea, los de atrás no ven nada. Y si la levanto mucho de alguna manera, estos espectadores ven desde muy encima y se pierde una relación entre el ejecutante y el público, que ve una cuestión muy ensimismada. Entonces yo creo que en este proyecto hay que estudiar de alguna manera, si el terreno es así, estudiar qué curva darle para lograr esta continuidad entre la terraza de arriba y la terraza de abajo, y que de alguna manera la caja de encima, ¿no es cierto?, permita que todo el mundo vea. ¿Ah? Esto empezaría a ser como una especie de Quinta Vergara en miniatura. ¿Ah? El Festival de Concón se podría hacer ahí. Hay una cosa que también me parece atractivo de este proyecto, que en general son dos temas que me parecieron como importantes los que vimos ayer. Uno es la relación, el tamaño que tiene el proyecto en relación al terreno, que hay algunos, no sé por qué, que se ven mucho más grandes o que lo ocupan entero. Este me parece que está bien proporcionado. Y lo otro es que no calza necesariamente la forma exterior con los recintos interiores. Aquí, ¿cierto?, finalmente es como una gran envolvente, una gran caja, y al interior de esta caja se dan el despliegue de los recintos, que creo que es una manera interesante de trabajar. Muchos o casi todos los proyectos siguen siendo que, por ejemplo, se distingue muy fácilmente la caja alta, la caja baja, y creo que puede ser interesante relacionar el descalce entre el cierre exterior y los recintos interiores. Yo quiero acotar un punto también, que, bueno, habíamos corregido antes del examen con Paloma y encuentro que logró como congelar muy bien las ideas, como que está súper bien armado y lograr como armar ese corte que al final es súper interesante. Lo que vería es nuevamente como el tema de la disposición, porque al final el orden de tu programa
hace que la cafetería que tenía arriba quede sin vista. Pero eso no quiere decir, o sea, sin vista hacia adelante. Pero el terreno no es como que enfrente por un lado del mar, entonces ver cómo colocarlo para que la cafetería tenga vista y sea un lugar como atrayente, que es cosa de repente, no sé, pues si lo giráis un poquito o ver cómo lo exponía en el terreno, estudiar muy bien las vistas, porque perfectamente podríais tener como que el frente sea como el lado de tu proyecto, no sé si se entiende, como que, o sea, el mar no está para adelante, está como medio en diagonal, entonces aprovechar muy bien eso para poder como justificar bien todas tus tomas de decisiones. Yo quiero acotar una última cosa, que encuentro que como tanto en corte como en planta hay una claridad también como en el diseño, hay una, como se entiende perfectamente la sucesión, hay como una manera, se ve que en cada planta hay una decisión muy clara y distinta a la siguiente. Después también se nota que también está pensando más allá solamente de la volumetría, sino que ya empieza a pensar también en el cerramiento, en cómo se ve esta caja desde cuando uno accede desde arriba, que es muy contrastante como cuando se ve esta misma caja cuando uno accede desde abajo. Hay ciertas cosas que empiezan como a darle grano al proyecto y que van aseverando y como potenciando las decisiones que se tomaron en un principio. Eso. Bien. Estamos. A mí me gustaría mencionar, vimos todos, ¿no? Sí. Cristóbal. Sí. Bien, no sé si algún alumno tiene alguna observación o algo que quiera comentar. Bien, a mí me gustaría comentarles una cuestión de tipo metodológico respecto del taller, en el sentido que nosotros hicimos un examen intermedio ayer y hay veces, ¿no es cierto?, cuando uno tiene un examen, que el examen se prepara como una cuestión aparte y uno llega al examen de alguna manera de la mejor forma posible, y uno prepara ese examen de manera que esa instancia sea una instancia de alguna manera de, ¿cómo decirlo?, de presentar de la mejor forma lo que se ha hecho. En este caso, nosotros optamos por hacer un examen que es al revés, que es tomar una muestra del taller en su desarrollo natural, y aprovechamos la confianza que tenemos con la otra sección, en el fondo, para presentar el trabajo en desarrollo, sin intentar un lucimiento, un lucimiento no necesariamente correspondiente a lo real. Y en ese sentido, tampoco quisimos interrumpir el desarrollo normal que estamos teniendo en el taller. A nosotros nos habría convenido haber tenido el examen algunas semanas antes, cuando terminamos la capilla, de manera de cerrar una etapa y llegar con un proyecto más acabado. En este caso, tomamos el examen recién partiendo la última etapa del taller y habiendo pasado por la etapa del lugar. Y en ese sentido, esta nota va a valer lo mismo que vale cualquier otra nota, y va a ser una de las, no sé cuántas notas tenemos, Felipe, en el total, pero son muchas. Y a nosotros nos interesa, hacemos una calificación y los calificamos, porque es la manera, de alguna manera, en que ustedes sepan en dónde están, en qué nivel están. Si no se califica, esa medida se pierde y de alguna manera el trabajo es pedagógicamente menos efectivo. Entonces, por eso la nota tiene un valor pedagógico, sirve para saber verdaderamente lo que vale el trabajo que uno está haciendo. Pero de alguna manera no es la nota que perseguimos, sino que lo que perseguimos es un resultado que se obtiene al final del desarrollo completo. Entonces, de alguna manera, el valor que tienen las notas a medida durante el semestre es relativamente poco con el valor que tiene el examen final y la nota final que pone el taller. Entonces, un alumno puede tener un desarrollo muy parejo durante el taller y fracasar al final, o bien al revés, tener un desarrollo muy
muy mediocre durante el desarrollo del taller y lograr llegar a un nivel muy bueno al final. Entonces, de alguna manera, quisiera quitarle un poco de, no sé, como de valor al tema de las calificaciones y que lo entiendan como un mensaje que le estamos dando. Es como decir, tomarles la temperatura y decir, oye, tú estás con 36 grados, tú estás con 37, estás con fiebre, tú estás con 38, y hay que ir a acostarte. Esa es un poco la idea. Bien, pues yo creo que hemos cerrado. No sé si hay alguien que tenga algo que agregar o comentar. Voy a insistir sobre lo mismo que acabáis de decir, Sebastián. Yo creo que es súper importante que nosotros, como el hecho de haber hecho sobre esta tarea el examen, es parte de poder como recibir también un input extra que lo ayuda a potenciar esta idea de este proyecto. Porque al final, como felicitarlo o reprimirlo sobre el proyecto anterior, no necesariamente va a abocar que este proyecto va a mejorar en ese sentido. Nosotros ya conocemos los proyectos anteriores, podemos como ver, como ya, según lo que le dijeron, qué podríais sacar de tu proyecto anterior para poder como abordar el siguiente. Al final, como que lo otro los podría estancar bastante y es mejor como recibir ese input como para poder como avanzar en algo mucho más consolidado en esta nueva propuesta. Hola, yo tenía una inquietud, o sea, mentira, más que una inquietud, una opinión de las como presentaciones. Como dado que ayer algunos igual terminamos como a última hora y nunca hemos presentado online, como mediante Zoom, no sé, encuentro que para la próxima en una de esas como que sea un poco más estructurado, como que creo que como obviamente fue primera vez que todos hicieron esto, pero como la presentación que tuvimos que dar nosotros los alumnos, de repente algunos estaban muy nerviosos porque nunca habían hecho algo parecido. Como que no era lo mismo que presentar con las láminas ahí en la pared. Como para la próxima, lo estoy diciendo. Como que sea algo más estructurado. Yo creo que tienes razón, Lucas. Vamos a ver cómo integramos en alguna de las tareas una presentación online, porque, bueno, yo veo que vamos a tener el examen final, va a ser en una modalidad parecida a la que tuvimos ayer. Entonces, me parece bien tu opinión. Vamos a ver cómo armamos en alguna de las próximas tareas una presentación para que ustedes puedan entrenar ese aspecto. Y es bien importante aprender a presentar de manera efectiva el proyecto. Por eso, porque lo encuentro súper importante, incluso lo encuentro súper bueno que nos den la oportunidad de presentar, porque de repente mandar las láminas, de repente no se puede entender alguna idea que esté medio implícita en el proyecto. Así que no, lo encuentro muy bueno y ojalá que en el examen también se haga una presentación presencial, pero que sea un poco más estructurado, que nos pidan alguna presentación, algún orden, sería un favor muy grande hacia nosotros. Eso, ¿no? ¿Me parece? Buena. Está bien, sí. Muchas gracias. Bien, pues, cerramos entonces la... Hola, disculpa. ¿Sí? Yo tengo una consulta sobre el tema o sea, como de la relación del escenario, el anfiteatro exterior y la platea interior. Sí. ¿Es necesario que el escenario se comparta como...? A ver, eso es lo que pide el encargo, por decirlo así. Pero, como vimos en algunos de los proyectos que ahora presentamos de ejemplo, si hay una razón, por ejemplo, en este proyecto en particular, el anfiteatro se está haciendo hacia atrás, ¿no es cierto? Y de alguna manera el escenario se comparte, no de la manera más obvia, que sería un escenario por un lado, que es la manera de Le Corbusier, sino aquí se planteó de otra manera. Está bien. Y si en algún otro proyecto el anfiteatro exterior se presenta con un escenario alternativo, que no es el mismo que el interior, y el proyecto está justificado dentro del proyecto, sí sería aceptable. Pero no es parte del encargo, ¿se entiende? Sí. Como algo excepcional, yo creo que está bien. ¿Profesor? Sí. Gracias. Sí, tengo una consulta sobre lo mismo, porque mi caso era el de la Universidad de Cornell,
Y Ya. resulta que tiene un auditorio aparte que fue el que yo ocupé en mi proyecto para que fuera el exterior. Lo ocupé muy parecido al del referente. Y los dos, el anfiteatro con el auditorio, se unen a través del foyer. Entonces yo hice lo Sí, mismo. ¿Eso sería sí. justificado entonces? Habría que verlo en tu proyecto en particular. ¿Ah? Yo creo que tienes que revisar lo que se te dijo ayer en la reunión. Yo sí haría una advertencia en el sentido que ya la hice al inicio. El proyecto que nosotros les mostramos de referente, en el fondo a nosotros nos parece que sirve como un tutor que les ayude a resolver cuestiones prácticas de dimensionamiento, de circulación, de cantidad de baños, de tipos de baños, cuántos WC tienen que tener los baños, ese tipo de cosas. Pero no es el fundamento del proyecto. O sea, no es la idea que ustedes adapten el proyecto que nosotros les dimos a este sitio. Nos interesa mucho más que el proyecto que ustedes están haciendo sea una evolución de las ideas que plantearon en el proyecto de la capilla. Así que hecha esa advertencia, revisa tu proyecto. Ah, ya, ok. Gracias. Bien, pues. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O alguna inquietud? Bien, nos despedimos y que tengan una buena tarde. Hola, yo tengo una duda. Sí, sí, sí. Mañana hay que entregar el referente, el modelo. ¿Hasta qué hora Felipe, es? por favor, contesta. O si es que se entrega mañana, o no sé. Sebastián respondió un poco la pregunta, perdón, ¿esto se escucha? Sí, el que no me está saliendo el sonido que se está escuchando por eso. Sebastián respondió un poco la pregunta. El referente es un estudio operativo. Según lo que vimos en las sesiones de ayer, sí faltó un poco de ese estudio. Entonces les tengo dos alternativas que podemos hacer. Uno, utilizarla mañana para trabajar por sobre ese referente, o la otra es seguir con los contenidos del taller, en este caso otra información respecto a cómo servir, trabajar material, que es complementaria al encargo, y no quedarnos pegados ya 3 semanas respecto al encargo. No sé si les parece eso. ¿Aló? Perdón, estaba con el silencio. Sí, o sea, Sí, entonces mañana estaríamos trabajando en el referente. O sea, o opcional. Vamos a verlo mañana, pero yo creo que no vamos a entregar al final ese encargo del referente, porque no vamos Ah, a ya. reincidir 3 semanas por sobre lo mismo. Si ya, Ujú. ya vamos a trabajar en otra cosa, va a ser aparte y que los va a ayudar un poco también como para representar cosas de este encargo. Ya, eso. Ya, gracias. Que estén tranquilos. Una pregunta, ¿ahora hay correcciones por sección o se trabaja, o sea, No, no. Se supone ya, que las sesiones que tuvimos ayer fueron lo suficientemente intensas para y tienen suficiente información como para seguir avanzando. Ya, es que, por ejemplo, en mi caso no me dijeron mucho así como como qué corregir, pero sí me hablaron del tema de trabajar el tema, como lo que van a pedir ahora en el encargo. Pero igual siento que como manejar el tema de pavimento y todo eso, por lo menos para mí, como que necesitaría un poco más de orientación. No sé si eso después lo mando por correo nomás, como preguntando. Mira, avanza un poco y manda tus consultas y vemos cómo lo aclaramos. Ya, ya. También lo pueden ver mañana con Felipe. Bien, Yo tengo pues. una pregunta, última, pues. Oye, que andan justo cuando voy a cerrar. Sale. Adelante. Sobre las dimensiones dadas para el escenario, la platea y el foyer, ¿hay que seguir siguiéndolas o uno puede variarlas según corresponda en el proyecto? A ver, yo trataría de respetarlas. Yo trataría de respetar un 10% más o menos de esa superficie que nosotros les dimos. O sea, como adaptar esa variación. De manera, lo que nos interesa es que todos los proyectos sean similares en cuanto a escala. Todos los proyectos del taller. Entonces, sí, se puede variar, pero de manera acotada. Ok,
Si alguien quiere sobrepasar esos límites, lo hace bajo su propio riesgo. Se pueden tomar riesgos si uno quiere. Ya, muchas gracias. Bien, pues. Espero que hayan quedado suficientemente confundidos. Se ven mañana con Felipe y esperamos la entrega el miércoles. Ahí vamos a ver cómo arreglamos la próxima semana, que entiendo que está con un feriado, ¿no? El día jueves. ¿Estoy bien? Ya. Bien, pues. Buena tarde y nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Bien. Chao, gracias. Chao. Chao.